Bueno, me toca hablar de algo que no es un medicamento, que es algo que todos podemos realizar, y es el entrenamiento, el ejercicio físico, el entrenamiento de fuerza. Durante la presentación breve habrá 3 o 4 códigos QR que creo que son interesantes para aquellos que quieran hacer alguna foto y luego descargarse el enlace con algunas herramientas que en general me piden la gente después de escucharme y ya las tengo ahí. Bueno, suelo ser bastante disruptivo. Significa que los mensajes los intento hacer muy claros y todos son matizables. En principio, este es el primero que todos conocemos, están ustedes sentados y hay que decir que la silla mata. Por lo tanto, hay que intentar estar lo menos sentados posibles durante el día, hoy no queda otra, pero esto es algo que afecta muchísimo a la salud, afecta al desarrollo de la enfermedad y, por lo tanto, debemos evitar que nuestros pacientes estén sentados durante ciertas horas, incluidos también los profesionales. ¿Por qué hacer ejercicio? Bueno, hacer ejercicio hay que hacerlo, y hay que hacerlo por algo muy sencillo, porque si no tenemos una mortalidad prematura. Vivimos peor y morimos antes, desarrollamos más enfermedades, más comorbilidades y se muere antes. Por lo tanto, debemos prescribir, es mala praxis no hacerlo, prescribir el realizar ejercicio. Vamos a ver hoy qué tipo de ejercicio es el más adecuado y en qué dosis. En principio hay que saber que el tejido muscular es el responsable de la funcionalidad, no solamente la funcionalidad, no solamente forma parte del sistema locomotor, sino que además almacena el 80% de la glucosa y llega a metabolizar el 75% de los ácidos grasos. Por lo tanto, las mioquinas, ahora llamadas también exerquinas, son importantes porque además tienen interacción con múltiples sistemas y órganos del cuerpo. Y en principio, el objetivo principal dentro del ejercicio, dentro de lo que llamamos composición corporal, no va a ser tanto el tejido graso, el exceso de adiposidad, como sí el tejido muscular. Nuestros pacientes tienen el tejido muscular enfermo. El 98% de los pacientes tienen el tejido muscular enfermo. Ahora les explicaré un poco en qué consiste esta enfermedad del tejido muscular. Por lo tanto, hay disfunción mitocondrial. Nuestros pacientes son mitocondriópatas. Eso significa que debemos sanar primero ese tejido para después, en cualquier caso, poder prescribir otro tipo de ejercicios, como pueden ser los que se vienen prescribiendo hasta ahora, cardiovasculares, etcétera, ¿no? Tenemos un gran problema, una gran enfermedad, una gran pandemia en el siglo XXI, que es la sarcopenia, sarcocarnepenia pérdida. Por lo tanto, la sarcopenia, pérdida de masa muscular, que además cursa, que es lo que es peor, con pérdida de fuerza y sobre todo con función muscular, que es lo que percibe el paciente, esa pérdida de calidad de vida porque le cuesta funcionar. Tenemos que abordarlo con el ejercicio físico. Es la única manera de abordarlo. Se puede abordar, evidentemente, con nutrición. Luego el doctor Fernando Garrachón nos hablará de ello, pero es absolutamente imprescindible abordarlo también mediante ejercicio físico adecuado. Tenemos que, evidentemente, valorar primero esta sarcopenia, vuelvo a decir, sarcocarnepenia pérdida, pero realmente lo que tenemos que valorar es la pérdida de función muscular. Está muy bien hacer un DEXA y valorar la masa apendicular, pero muchas veces se mantiene masa muscular, pero se pierde fuerza y función. De hecho, la fuerza y función se pierde de 2 a 4 veces más rápidamente que la masa muscular. Por lo tanto, anticipa la pérdida de masa muscular. Si sabemos valorar la función muscular en consulta, podemos anticipar esta sarcopenia que ya previene. Muchos de nosotros ya estamos presarcopénicos. Por eso tenemos ahí unas pruebas de función que se van mejorando el día a día. Estamos nosotros en nuestro grupo de investigación, estamos haciendo un protocolo de una prueba de levantarse de la silla con una sola repetición para valorar sarcopenia. Se publicará en breve, pero hasta ahora estas son las que tenemos. Y yo les quisiera hacer a ustedes una propuesta, algunos ya la habrán hecho alguna vez, que es levantarse de la silla tal como están, con una sola pierna. Es decir, pónganse las manos en los hombros e intenten levantarse con una sola pierna. Por favor. Vale, y se mantienen arriba. Tenemos 2 piernas, hay que probarla con la otra también, ¿eh? Vale. Muchas gracias. En cualquier caso, los que pasan esta prueba sin ningún problema, se levantan sin ningún problema, por favor, sigan entrenando y sigan haciendo fuerza. Los que no lo consiguen, por favor, pónganse a entrenar la fuerza. Y los que no lo intentan, por favor, pónganse a entrenar la fuerza, ¿sí? Porque por algo no lo intentan. En cualquier caso, tenemos algunas herramientas interesantes. Esta es una página donde podemos encontrar que estas valoraciones podemos, a través de esta app web, poner los datos, sacar el informe del paciente en cuanto a la función muscular que pueda tener. Mejorable generalmente muchas de las pruebas, no en esta página, en otras, pero que sí que ya empiezan a haber herramientas muy fácilmente asequibles desde consulta que nos pueden estar diciendo si nuestro paciente está perdiendo fuerza y función y, por lo tanto, si ya es sarcopénico o presarcopénico, ¿no?, el paciente.
Bueno, claro, la nutrición es importante. La nutrición es algo que tiene que acompañar, nos va a hablar el doctor Fernando Garrachón, ¿no? Pero al final tiene que haber una cantidad de proteína adecuada. Y además, si tomamos sus suplementos, el suplemento tiene que ser adecuado también, tiene que tener un componente importante, su aminograma tiene que tener un componente importante de leucina, que es el aminoácido esencial más importante. Y por lo tanto, estamos en el siglo XXI y la suplementación es importante para nuestros pacientes y para todos nosotros, para poder llegar a ese mínimo de proteína que junto con el ejercicio adecuado de fuerza provocará una adecuada síntesis proteica. Por lo tanto, nutrición y ejercicio combinados van a poder hacer que la calidad de vida del paciente mejore y que además mejore algo también importante, que es una tercera pata de la salud, que es el descanso, el sueño. Por lo tanto, la cantidad y calidad del sueño también viene dada por qué tipo de nutrición tenemos. Recuerden que estamos sobrealimentados y malnutridos y, por lo tanto, esa nutrición es importante junto con el ejercicio físico adecuado. En cuanto a ejercicio físico, muy rápidamente hay que saber cuál es el más eficaz. Por lo tanto, debemos obviar un poco aquellas recomendaciones de la abuela, que ya todos sabemos, de vaya usted a pasar el perro, de haga natación si le duele la espalda o vayas a caminar. Miren, sacar a pasar el perro es muy bueno para el perro. Pero en principio no va a mejorar ningún parámetro metabólico de nuestros pacientes. Por lo tanto, bueno, es actividad física, no es ejercicio físico, y sí que tenemos que saber qué tipo de ejercicio físico es el más eficaz, sabiendo que nuestros pacientes tienen determinadas limitaciones. Y por lo tanto, vamos a prescribir qué tipo. Hablemos muy rápidamente del tipo y es algo muy sencillo, creo que de mucho sentido común. Vivimos en un planeta de gravedad. Tiene gravedad, por lo tanto debemos vencer esa gravedad. Si no podemos vencer esa gravedad, pues vamos a empeorar la calidad de vida porque no nos vamos a poder levantar, vamos a empezar a ser prefrágiles o frágiles y vamos a depender de alguien que nos pueda hacer aquello que debe hacer nuestro tejido muscular. Por lo tanto, hay que trabajar la fuerza para poder vencer esa gravedad. Y por lo tanto, ese ejercicio cardiovascular uniforme que mucha gente todavía prescribe, concretamente el paciente con diabesidad, el paciente básico con exceso de peso o de tejido adiposo y diabetes tipo 2, va a tener problemas biomecánicos subyacentes, la mayoría tienen artropatías, problemas de rodilla, de discos intervertebrales, etcétera. Y además tenemos un grave problema fisiopatológico, que es que el paciente cursa con glicolipotoxicidad, es decir, tiene esteatosis muscular, tiene grasa infiltrada en el músculo. Por eso les decía lo de la musculatura enferma. Nuestro paciente es mitocondriópata. Hasta que no sanemos esas chimeneas, esas mitocondrias, que son las que realmente beta-oxidan los ácidos grasos, no va a ser eficaz el tratamiento de cardiovascular. Por lo tanto, empecemos por prescribir algo eficaz, como puede ser el ejercicio de fuerza, bien pautado, bien programado, adecuado al contexto personal y al escenario patológico, pero dejémonos de decir un poco el paradigma de siempre. Por lo tanto, entrenemos función muscular contra sarcopenia, a favor de mejorar todos los parámetros metabólicos. El ejercicio de fuerza se considera ya el gold estándar en ejercicio, ¿sí? Dicho esto, habría que diferenciar qué tipo de fibra tenemos. Tenemos fibras lentas y fibras rápidas, y las que primero perdemos son las fibras rápidas. Por lo tanto, tendremos que actuar sobre aquellas que primero perdemos. Tenemos mucha fibra rápida tipo 2X de las piernas, por eso la gente mayor que comienza a tener determinados problemas de sarcopenia empieza a caminar más lento, empieza a caerse, con los problemas que eso puede llevar, porque no es capaz de colocar el pie delante antes de tropezar. Cuando tropieza, no es capaz de tener la suficiente velocidad. Por lo tanto, la idea es, vale, vamos a trabajar fuerza. ¿De qué tipo? Vamos a trabajar lo que llamamos fuerza rápida, es decir, con alta intención de velocidad. Muy pocas repeticiones, pero con alta intención de velocidad. Es evidente que esto, que suena muy raro, es lo que está demostrando la ciencia y lo que realmente está frenando el proceso de pérdida de función muscular del paciente. Fíjense, esta paciente que no puede levantarse en la prueba de la silla, de levantarse de la silla le es imposible levantarse. Por tanto, su peso corporal ya sobrepasa su fuerza máxima, no puede con su peso corporal. Tras 10 sesiones de entrenamiento de fuerza, la misma paciente es capaz de levantarse. Eso es ganar calidad de vida. Eso es lo que percibe el paciente. Eso es lo que percibe el paciente que gana cuando está entrenando la fuerza y cuando está haciendo la nutrición adecuada. Y en cuanto a tipo de qué ejercicios, pues también tenemos que seguir el sentido común. Son aquellos que son patrones motores básicos, ¿no? Es decir, empuje de piernas y empuje y tracción de brazos. No hay que complicarse mucho la vida, porque además eso es lo que primero va a notar el paciente en su vida diaria, esos gestos que está haciendo en su vida diaria. Por lo tanto, basémonos en gestos adecuados, en gestos que llamamos funcionales, ¿no? Y además, como les decía, si es posible y si el gesto es sencillo de hacer por parte del paciente, con alta intención de velocidad. Eso va a provocar
una nula fatiga, porque no vamos a hacer muchas repeticiones, es otro error. Bueno, poquito peso en muchas repeticiones, es otro gran error. Y lo que hay que hacer es menos de la mitad de las repeticiones posibles que se pueden hacer, menos de la mitad, pero a alta intención de velocidad, sobre todo en la parte concéntrica. De esa manera evitamos acúmulo de lactato, evitamos fatiga, es más adherente y además estamos trabajando el tipo de fibras que queremos, que son las que primero perdemos, las fibras tipo 2. De hecho, en cuanto a cantidad, a mí me gusta seguir el principio de Pareto. Con el 20% de esfuerzo conseguimos el 80% de resultado. La mayoría de veces nuestros pacientes no tienen tiempo. Bien, pues aquí les presento 3 estudios, uno de 15, otro de 10 y el más nuevo de 1 minuto de ejercicio al día. Con 1 minuto de ejercicio al día somos capaces de tener unos beneficios significativos en nuestro paciente. Dicen que cuando uno quiere tener un hábito, debe acercarlo al hábito más común que tenemos, que es lavarnos los dientes. En principio, lavarnos los dientes, uno no se plantea si le gusta o no, uno no se plantea si tiene tiempo o no, sino simplemente se los lava y debemos acercarnos a eso. Por eso este estudio de 1 minuto. Empecemos por muy poco y iremos subando. Es un error que cuanto más mejor. Cuanto mejor, más, ¿sí? Y a partir de aquí, por lo tanto, el tiempo diario va a ser muy corto. Podemos hablar de 5, 10 minutos, 15 minutos. Yo tengo personas con obesidad grado 3, de 180, 190, 210 kilos y estamos trabajando sobre 8 minutos y nada más. Suficiente como para que vayan mejorando y una frecuencia semanal de 2 a 3 veces a la semana. Recuerden, no hay que fatigar. Fatigar es un error en este tipo de pacientes. El paciente tiene que tener un índice de fatiga bajo. Esto se consigue, como les he dicho, con la mitad de repeticiones posibles en ese ejercicio sencillo que uno le plantea, pero a alta intención de velocidad. Y en cuanto comiencen cardio, es decir, cuando ganan fuerza, pueden empezar a hacer cardio, recuerden que el paciente tiene que poder hablar en ese cardio que va a hacer, pero no cantar, ¿no? Es decir, una cuestión moderada. Aquí tienen otro código QR que les va a servir para ver ejercicios. Ejercicios sencillos, ejercicios que el paciente, en función del nivel que tenga el paciente, desde ejercicios sentado hasta ejercicios de pie. Recuerden que incluso encamados, nosotros tenemos una unidad de ejercicio intradiálisis donde estamos haciendo ejercicio físico en pacientes que se están haciendo diálisis e incluso están encamados con bandas elásticas. En cualquier momento se puede hacer ejercicio siempre y cuando se adapte la dosis, ¿no? Aquí tienen algunos ejemplos de ejercicios sencillos donde el paciente puede estar ganando en ese tipo de fibras rápidas, generalmente musculatura inhibida, musculatura débil, que además es una musculatura que participa en las actividades de la vida diaria, como puede ser sentarnos, levantarnos, subir escaleras o transportar algún tipo de objeto. Aquí hay algún otro utilizando la silla, gemelos, o sea, estar trabajando un poquito sin ningún problema a nivel doméstico, sencillo y en poco tiempo. Entonces, al final, el paciente se queda sin excusas en ese sentido, ¿no? Y es cierto que luego cada paciente tiene su nivel y, por lo tanto, cada paciente progresará, empezará con ejercicios muy sencillos e irá progresando cuando vaya teniendo, evidentemente, más capacidad física, más función y mejora de la calidad de vida. Aquí tienen otros de la parte superior, algunos para que vean algunos ejemplos de con bandas elásticas o con una pelota, con una toalla, para que vayan ganando también. Pero lo principal son las piernas. Las piernas nos transportan, nos levantan, es donde tenemos más fibras rápidas. Empecemos por ello y luego ya iremos subiendo a otros grupos musculares cuando el paciente vaya encontrando más tiempo. Igual, también es bueno en personas adultas mayores trabajar algo de equilibrio, aunque cuando ganas fuerza mejoras el equilibrio, también es cierto que hay que evitar las caídas trabajando algunos ejercicios de equilibrio, sobre todo, ya les digo, en adultos mayores. Para eso, la doctora Sheila Molinero también nos hablará de las infografías, que también hay un apartado en el que he tenido la oportunidad de colaborar en cuanto a ejercicio. Evidentemente, se debe individualizar. Tenemos como una pequeña receta, pero luego lo individualizaremos en los diferentes tipos de paciente. Voy terminando. Fíjense que tenemos unidades de ejercicio intrahospitalarias, tanto prehabilitación como rehabilitación, donde el paciente realiza ejercicios de fuerza, incluso con máquinas, su propio peso corporal, máquinas, y evidentemente tampoco la edad es ningún limitante, en la medida en que solamente hay que hacer que la dosis sea la adecuada. Ahí tienen una paciente con 92 años haciendo ejercicios para mejorar su función muscular y, por lo tanto, pues bueno, no hay edad para empezar, ¿no? Y la progresión, como les decía, va a ser individual. También aquí tienen adultos mayores, diabéticos, donde están trabajando la fuerza y están mejorando su función. Simplemente les quería mostrar aquí estos vídeos porque cuando uno habla de ejercicio parece que tiene que ver, ¿no? Tiene que ver algunos movimientos. Aquí tienen algunos otros, pues con alguna TRX, algunos implementos donde también hace que mejoren su coordinación intramuscular, etcétera. Y en cuanto el paciente gana fuerza, sí que podrá ser el momento de empezar a trabajar cardiovascular. En cualquier caso, no un cardiovascular uniforme
constante, uniforme, de larga duración, sino por intervalos. 5 minutos rápido, 5 minutos muy lento, 5 o 8 minutos caminando y otros 8 minutos o 5 minutos parado. En cualquier caso, se trabajan siempre en días diferentes de los de fuerza. Hay adaptaciones moleculares diferentes entre el ejercicio de cardiovascular y el ejercicio de fuerza. Uno activa una cascada mTOR y el otro activa una cascada MPK. Nos interesa mantener la mTOR, que es un poco la que provoca toda la cascada catabólica en el músculo, ¿no? Por lo tanto, y resumiendo, dosis mínima eficaz, palabra importante, mensaje clave, dosis mínima eficaz, con ejercicios sencillos y adherentes de fuerza que se puedan hacer en casa un par o 3 veces por semana. Y que ocupen poco tiempo. Y una última pregunta que mucha gente me hace es, bueno, ¿cuándo sería el momento mejor? Ya sabemos qué tipo y que tiene que ser una dosis mínima eficaz. ¿Cuándo? ¿Por la mañana, por la tarde, antes de comer, después de comer? Bueno, ya se sabe que el ejercicio realizado por la mañana, matutino, crea unos pulsos de melatonina al cabo de 14 horas adecuados, por lo tanto activa mucho mejor el sistema parasimpático por la noche y provoca que la fase 3, el nivel 3 de la fase no REM sea de mayor duración y por lo tanto es la fase donde mayor descanso se provoca. Por lo tanto, mejora la calidad de sueño. Muchos de nuestros pacientes tienen también apnea de sueño. Provoca una mejora del sueño, provoca que nuestro paciente se levante con menos cortisol. La mayoría de pacientes son hipercortisolémicos y eso es una rueda que va haciendo que el paciente se encuentre mejor. En relación al control glucémico, sí que podremos hablar de que después de comer, la realización de determinada actividad física, no de ejercicio, pero sí un paseo ligero, puede mejorar el control glucémico. Por lo tanto, ejercicio sí, a ser posible por la mañana y a ser posible en el exterior para que haya síntesis de vitamina D3 y si el paciente además puede pasear después de comer, mejorará también su control glucémico. Por último, vales lo que creen que vales y para parecer un experto, además hay que ser un experto en parecerlo. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que, en fin, una imagen vale más que 1000 palabras. Básicamente me refiero mucho al estudio izquierdo que tienen aquí en esta pantalla, donde nos demuestra que el paciente se adhiere más al tratamiento si el aspecto es saludable de su profesional sanitario. Con todos los respetos para el profesional sanitario de turno, que puede tener todos sus problemas y el ambiente obesogénico para eso, ¿no? Pero que el paciente, que es el centro del tratamiento, se adhiere más, por un lado. Y por otro lado, fíjense el de la derecha, que tiene toda la razón, porque pasamos muchas horas sentados. El profesional sanitario pasa aproximadamente una media de 6 horas 36, con topes de hasta 7 horas sentado. Por lo tanto, la idea sería que todo aquello que promulgamos también lo practiquemos, ¿no? Consejos vendo. Muchísimas gracias. Aquí tienen otro código QR en el cual sí que directamente van a descargar también muchos planes de ejercicio, vídeos, etcétera. Creo que les puede servir bastante para los pacientes. Están hechos de una forma progresiva, desde nivel 1 hasta nivel 5, integrando cardiovascular. Muchísimas gracias.